Bienvenidos a la lección 2.2 del tema 2, centrifugación. El contenido de esta lección es el siguiente. Hablaremos sobre los principios de la sedimentación, veremos los factores que afectan la sedimentación de las partículas y definiremos lo que es un coeficiente de sedimentación. Vamos a empezar analizando todas las fuerzas que actúan sobre la partícula y que se oponen a la fuerza de gravedad, ¿no? en el proceso de sedimentación. Entonces, el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo en un fluido experimenta una fuerza de flotación hacia arriba que es igual a la masa del volumen del fluido desplazado. Aquí tenemos la fuerza de flotación, va a ser igual a esa masa del fluido desplazado por la aceleración, en este caso la gravedad, ¿no? Podemos colocar esa masa del fluido desplazado en términos del volumen y la densidad de la partícula, del medio, ¿no? Y aquí se expresa de esa manera. Entonces, la fuerza de flotación va a ser igual al volumen del fluido desplazado por la densidad del medio por la gravedad. Aquí usamos la densidad, se usa la letra ρ, la letra griega ρ para la densidad. Podemos igualmente expresar esa masa del fluido desplazado de la siguiente manera, usando lo que se conoce como el volumen parcial específico, que es el volumen por unidad de masa. Y entonces quedaría esa masa del fluido desplazado como la masa de la partícula por la densidad del medio por ese volumen parcial específico. Ok, entonces la fuerza de flotación sería una de las fuerzas que se oponen a la sedimentación de la partícula. Seguimos. Según la ley de Stokes, todo cuerpo en movimiento en un fluido sufre una fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento y esta es directamente proporcional a la velocidad de sedimentación y a la viscosidad del medio. Entonces, tenemos aquí una partícula que está sedimentando y la fuerza gravitatoria la hace sedimentar y opuesta a esa fuerza está la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, F0, va a ser igual a al producto de la velocidad de sedimentación por un coeficiente de fricción, F. Ese coeficiente de fricción es igual a 6pi por la viscosidad del medio, que se denota con la letra eta, la letra griega eta, por el radio de la partícula. Eso constituye lo que es el coeficiente de fricción. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a 6pi por eta por la radio de partícula por la velocidad de sedimentación. Recordemos que la ley de Stokes está dada para partículas rígidas, esféricas, no hidratadas, fíjense, están en un medio de alta viscosidad y presentan un flujo de tipo laminar. El flujo es lento, velocidades bajas y viscosidades del medio alta, a diferencia de un flujo turbulento. Del flujo turbulento, el movimiento, como ven aquí, de las moléculas es caótico, las partículas, y se mueven desordenadamente. En cambio, en el flujo laminar, el movimiento es ordenado y en este caso, entonces, en estas condiciones de un flujo laminar, partículas esféricas, rígidas,
y no hidratadas, se puede decir entonces que la resistencia que ofrece el medio es debida casi exclusivamente a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de unas capas de fluido, en este asumiendo que es un fluido laminar, sobre otras a partir de la capa límite adherida al cuerpo. Ok, entonces en la centrifugación las partículas se aceleran rápidamente hasta alcanzar una velocidad constante en donde las dos fuerzas, la gravitatoria y la de arrastre, se igualan. Entonces podemos, según la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el movimiento de una partícula va a ser igual o va a ser directamente proporcional a la aceleración de esa partícula, siendo la masa una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Fíjense, cuando estas fuerzas que actúan sobre la partícula, como vimos aquí, la gravitatoria y la de arrastre, las que se oponen a la fuerza de gravedad, se igualan, entonces la aceleración es cero y la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Entonces podemos sustituir aquí las diferentes fuerzas. Tenemos la fuerza gravitatoria menos aquellas fuerzas, las sumatorias de las fuerzas que se oponen, que son opuestas, ¿no? Que serían, ahí están incluidos, son las fuerzas de arrastre, la fuerza de flotación y la fuerza de fricción. Si sustituimos entonces cada uno de estos términos, los valores de las fuerzas, tenemos la fuerza de gravedad, entonces la masa por la gravedad, menos entonces el término de la fuerza de flotación que conseguimos, derivamos antes, o sea, tuvimos antes, y también lo que es equivalente a la fuerza de fricción. Entonces podemos sacar factor común aquí a la masa y a la gravedad, y luego entonces poner la masa en función del volumen y la densidad de la partícula, y luego ese volumen, si es una partícula esférica, puede ser expresado en términos del radio. Entonces el radio de una partícula esférica es 4/3 de pi por r de la partícula al cubo. Sería el volumen de una partícula esférica. Y también si en este caso la partícula no está sometida a la gravedad, sino que se somete a un campo de fuerza centrífuga, G, sabemos que G va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, entonces sustituimos esa gravedad por lo que es la fuerza de campo centrífugo, y luego este término, lo que era de la fuerza de fricción, lo pasamos al otro lado de la ecuación y sustituimos lo que es el coeficiente de fricción de la partícula. Y así finalmente despejamos lo que es la velocidad de sedimentación de la partícula, que se obtiene aquí. Y está expresada en centímetros por segundo. Veamos un poco más en detalle esa ecuación de la velocidad de sedimentación de la partícula. Fíjense, la velocidad de sedimentación de la partícula va a ser directamente proporcional a, fíjense, al tamaño de la partícula, el radio de la partícula está aquí, a la diferencia de densidades entre la partícula y el medio, y a la aceleración provocada por el campo centrífugo, que es este término que está acá. Mientras que va a ser inversamente proporcional a la viscosidad del medio donde tiene lugar la separación.
Fíjense, cuando las densidades del medio y de la partícula son iguales, la velocidad de sedimentación será cero. ¿Qué más podemos ver aquí? Fíjense, la velocidad de sedimentación va a incrementar cuando incrementa la fuerza centrífuga, porque son directamente proporcionales. Fíjense también que como la ecuación involucra el radio de la partícula al cuadrado, el tamaño de la partícula es la variable que más va a influenciar la velocidad de sedimentación. Por lo tanto, partículas con densidades similares, que difieren ligeramente en su tamaño, tendrán grandes diferencias en sus velocidades de sedimentación. Fíjense, podemos calcular también lo que es el coeficiente de fricción, y esto se hace cuando se está trabajando con partículas que no tienen un tamaño esférico. La forma de la partícula no es esférica y pueden hidratarse. Entonces, en estos casos se ha visto que la velocidad de sedimentación resulta menor. Entonces hay un efecto de la forma de la partícula también. En estos casos se trabaja con una relación de los coeficientes de fricción. Entonces, donde F es el coeficiente de fricción de una partícula no esférica y o hidratada, y F sub 0 es el coeficiente de fricción teórico de una partícula esférica no hidratada de la misma masa molecular relativa y densidad. Entonces, esa relación de los coeficientes va aquí en el denominador. Y de esa manera, entonces, podemos calcular una velocidad de sedimentación para esas partículas, y ese coeficiente de fricción, esa relación de los coeficientes de fricción va a depender entonces del tamaño y de la forma de la partícula. Por ejemplo, para moléculas asimétricas como el ADN y proteínas fibrosas como la F-actina o la miosina, los valores de esa relación aumentan, mientras que los coeficientes de fricción de las proteínas globulares pueden incrementar sustancialmente cuando son desnaturalizadas. Entonces, el incremento de la fricción se debe a que las regiones de las cadenas están en contacto con el solvente, y eso genera más fricción. Este punto es explotado en el estudio de la conformación de las moléculas usando la técnica de ultracentrifugación analítica. También podemos calcular el tiempo en que sedimentan las moléculas. Este tiempo de sedimentación de una partícula esférica, cuando es sometida a un campo centrífugo, guarda relación, se realiza en relación a la distancia que recorre esa partícula en el tubo de centrífuga. Entonces aquí vemos cómo se calcula ese tiempo de sedimentación. Tiene las mismas variables, pero fíjense, están invertidas. La viscosidad aparece ahora en el numerador, el campo de fuerza centrífuga en el denominador, y las relaciones de las densidades de las partículas del medio también en el denominador, a diferencia de la ecuación de la velocidad de sedimentación. Y vemos que aparece aquí un logaritmo neperiano de los radios. ¿Estos radios qué son? El radio en R sub B sería la distancia radial desde el eje de rotación hasta el fondo del tubo, el eje de rotación en el rotor, ¿no? Hasta el fondo del tubo sería el radio máximo en centímetros, y el radio R sub T sería la distancia radial desde el eje de rotación hasta el menisco del líquido, es decir, sería el radio mínimo, ¿no?
Y el tiempo, bueno, de sedimentación viene en unidades de segundo. Importante aquí que la duración de la sedimentación de las partículas y su aceleración, aquí está el término de la fuerza centrífuga, son inversamente proporcionales. En general, para una misma centrífuga, la duración de la sedimentación de las partículas y su aceleración centrífuga son inversamente proporcionales, de manera que si se duplica la aceleración, aquí, si se duplica la aceleración, el tiempo de sedimentación puede reducirse a la mitad o viceversa. Entonces, una mezcla heterogénea de partículas aproximadamente esféricas puede ser separada por centrifugación en base a sus densidades y o tamaños, ya sea por el tiempo requerido para su completa sedimentación o por el grado de sedimentación luego de un tiempo transcurrido. Esto constituye la base para la separación de macromoléculas biológicas y organelos celulares de homogenizados de tejidos. Podemos también expresar la velocidad de sedimentación por unidad de fuerza centrífuga, y es lo que se conoce como coeficiente de sedimentación S. Entonces sería dividir esa velocidad de sedimentación por la fuerza, el campo de fuerza centrífuga, que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si hacemos esos cálculos, sustituimos lo que es la velocidad de sedimentación que obtuvimos en las láminas anteriores y lo dividimos entre la fuerza del campo centrífugo, nos va a quedar esto. Es decir, el término del campo centrífugo, del campo de fuerza centrífuga que aparecía en la velocidad de sedimentación se va a anular con este término aquí, ¿no? Se va a quedar solamente el coeficiente de sedimentación en función de variables como la densidad de la partícula y del medio, la viscosidad del medio y el tamaño de las partículas. También podemos reescribir ese coeficiente de sedimentación de esta manera, que es como la van a encontrar en sus libros. Y entonces aquí, fíjense, cuando el coeficiente de sedimentación de la partícula es mayor, cuando la partícula tiene una mayor masa, cuando las partículas son más esféricas, lo que implica que el coeficiente de sedimentación es más bajo, y por último, cuando las partículas son más densas, y eso tiene que ver con el término este que está aquí, que es el volumen parcial específico por la densidad del medio. Lo vemos aquí, ese término. Tenemos el volumen parcial específico es el inverso de la densidad de la partícula por la densidad del medio. Entonces esa relación, este término nos va a dar la relación entre la densidad del medio y la partícula. Entonces, ¿qué pasa? El coeficiente de sedimentación es 0 cuando este término es igual a 1. Y quiere decir que esa partícula no se mueve en ese medio, sometido a esa aceleración. Ahora, el coeficiente de sedimentación de una partícula que flota va a ser menor a 1. Y para que el S sea menor a 1, este término que está acá tiene que ser mayor a 1. Entonces, en esas condiciones, cuando el S es menor a 1, la partícula flota. Y cuando una partícula tiene un coeficiente de sedimentación mayor a 1, la partícula se hunde. Y quiere decir que este término es menor a 1. Okay. Debido
que los estudios de velocidad de sedimentación se usan una variedad de sistemas solvente-soluto o diferentes temperaturas, la determinación experimental del coeficiente de sedimentación por convención es corregida por la constante de sedimentación teóricamente obtenida en agua a 20 grados centígrados y se expresa como el coeficiente de sedimentación estándar, S a 20 grados centígrados en agua, ¿no? Tenida en agua y a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, ese coeficiente de sedimentación observado se corrige de esa manera para obtener ese coeficiente de sedimentación estándar. Entonces, ¿qué involucra allí? Bueno, usar fíjense, el S20W sería el coeficiente de sedimentación expresado en términos del solvente estándar agua a 20 grados centígrados. El S observado es el coeficiente de sedimentación medido experimentalmente en el solvente y a la temperatura utilizada. Las viscosidades, vemos aquí los términos de las viscosidades. Tenemos la viscosidad TW, sería la viscosidad del agua a la temperatura T de centrifugación, y la viscosidad 20W sería la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Mientras que las viscosidades, fíjense, la viscosidad S, su EPS, sería viscosidad del solvente a la temperatura dada, cercana a 20 grados centígrados, mientras que la viscosidad W sería la viscosidad del agua a la temperatura dada. También tenemos los términos de las densidades. La densidad 20W sería la densidad del agua a 20 grados centígrados, mientras que la densidad TS sería la densidad del solvente a la temperatura T de centrifugación. Y finalmente, bueno, el volumen parcial específico del soluto, que es el inverso a la densidad de la partícula. Entonces, fíjense, los coeficientes de sedimentación de la mayoría de las partículas y moléculas biológicas son muy pequeños, y por conveniencia la unidad básica tomada es 10 a la menos 13 segundos. Lo ven aquí, que es denominado unidad Svedberg. La S viene de el apellido de ese investigador que fue pionero en estos estudios de centrifugación y el inventor de la ultracentrífuga. Entonces, esa S viene de Svedberg y equivale a una unidad Svedberg, sería 10 a la menos 13 segundos. El coeficiente de sedimentación está influenciado, como hemos visto, por la forma, tamaño y densidad de la partícula. Por lo tanto, es comúnmente utilizado para caracterizar una molécula en particular o su estructura. Generalmente, mientras más grande sea la molécula o partícula, mayor es su unidad de Svedberg y por lo tanto más rápido es su velocidad de sedimentación. Entonces podemos ver aquí de 0 a más de 100.000 unidades Svedberg. Entonces vemos que alrededor de 2 a 25 S están los coeficientes de sedimentación de enzimas, hormonas y proteínas solubles. Entre 3 y 100 S están los coeficientes de sedimentación, primero de los más bajos, entre 4 y 6, de RNA de transferencias y ribosomales, y luego los DNA ya entre 20 y 80 S. Ahora, viendo los organelos, tenemos ribosomas y polisomas entre 20 y 200 S. Están las unidades ribosomales, fíjense su unidad mayor y menor. Tenemos la menor 16S, serían 16 por 10 a la menos 13 segundos, tiene unidades de tiempo. Después seguimos viendo, tenemos virus y fagos entre 40 y 1000 S. Tenemos otros componentes celulares, como las membranas, van de 100 a 100.000 S. Lisosomas alrededor de 4000 S. Mitocondrias entre 20.000
y 70.000 S. Y los núcleos ya 4.000 por 10 a la 3 y 40.000 por 10 a la 3 S. Entonces podemos utilizar los coeficientes de sedimentación para esa diferencia que tienen los distintos organelos y moléculas para separarlas.